Ser parte del equipo de CNN es una responsabilidad periodística muy importante y personal. Estamos hablando de una de las cadenas de televisión más importantes del mundo, la líder de noticias en el planeta, con las grandes coberturas, con una mirada crítica, analítica y permanentemente abierta a lo que ocurre en el mundo. Allá vamos significa que hay que hacer las preguntas firmes, a veces incómodas, las preguntas que nos permitan descubrir, saber y conocer junto con usted verdades e informaciones que nos son importantes. Hola, soy Krupskaya Liz, CNN México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar de nuevo aquí y gracias a nuestro invitado que aceptó estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México, el escritor Sergio González Rodríguez. Sergio, periodista y escritor que está presentando un libro de uno de esos casos que marcan la historia de los países, en este caso de México, por la información que se conoció en un primer momento, por el desarrollo de unas investigaciones que al paso de 7 años nos preguntamos en qué quedó esta historia, por una información y una revelación que dio la vuelta pues a los lugares del mundo que fueron atrapados en su atención, por un lugar en donde quedaron almacenados 205 millones de dólares en pacas, en paquetes, en fajos, en una residencia de una zona lujosa de la capital de la República Mexicana. El caso de Shenli Yegon, el robo del siglo, como se titula este libro de Sergio González Rodríguez, de Editorial Grijalbo, nos recuerda muchas cosas y nos deja las preguntas abiertas de ¿y qué pasó con esta historia? Sergio, gracias por estar aquí, por contarnos de esta investigación que ha realizado, de esta trama que tiene muchos ingredientes. Así es. Cuéntanos de Shenli Yegon y esta historia. Claro, es que nosotros nos acostumbramos a todo este espectáculo del copel a su cuello, ¿no? Una anécdota extraordinaria. Los dineros ahí verdaderamente escandalosos que suscitan la codicia y la fantasía de todos. En una residencia, todos juntos. En una residencia, ¿cómo es posible? El mayor decomiso, todos apilados, perfectamente arreglados. Y sigue la historia y nos dicen, bueno, se investiga, no se investiga, el dinero fue a Estados Unidos, luego regresó, luego no sé qué, no fue una transacción electrónica. Varias explicaciones y ninguna claridad. Es muy grave porque cuando uno lo revisa el caso retrospectivamente, pues se encuentra los viejos vicios de la autoridad mexicana: falta de transparencia, opacidad y falta de investigación. Nunca se esclarecen los hechos que están denunciados. Hay que recordar que Shenli Yegon, por ejemplo, habló de personajes de la vida pública implicados en una coacción a él. Nunca se investigó eso. A ver, Sergio, ¿por qué no vamos desde el principio? Porque hay que recordar la historia. Ahorita las personas que nos están siguiendo en la televisión dirán, ah, claro, el tema. ¿Cómo fue el tema? ¿Cuál fue la historia o cuál es la historia de Shenli Yegon? ¿Cómo empezó esta historia? La historia empieza originalmente por una propuesta de investigación del gobierno de Estados Unidos cuando se descubre la llamada conexión china. Una conexión de tráfico de drogas o de sustancias básicas para elaborar sustancias prohibidas que procedían de China, de la India, y llegaban a México a puertos de alto calado como Colima o como Lázaro Cárdenas. Pero resultó que la investigación de Estados Unidos implicaba que ya era una provisión enorme de drogas que se volvían a reelaborar para mandarlas como drogas artificiales a Estados Unidos. Y esto le llamaron la conexión china. El gobierno mexicano empieza a investigar también y entran a la detención de algunos cómplices de la llamada red de Shenli Yegon y descubren esa cantidad de dinero en una casa de la colonia Las Lomas. De las Lomas de Chapultepec. De las Lomas de Chapultepec. Y entonces hay un escándalo, como lo podemos recordar, a partir de las imágenes. Hubo corridos, hubo chistes, hubo historias, se armó el gran argüende con esto. Pero nunca tuvimos claridad sobre esos episodios. Al final las autoridades apresaron algunos sujetos vinculados presuntamente a esta red, y Shenli Yegon
que estaba fuera de México, pues sería detenido en Estados Unidos. A la fecha está en Estados Unidos a la espera de ser extraditado a México. A grandes rasgos esta es la historia. Pero el trasfondo de mi libro es justamente explicar cuál es la trama del poder, qué posibilitó todos estos hechos, de dónde viene probablemente el dinero, por qué se habló de una red de políticos que lo coaccionaban. ¿Por qué tenía él incluso credenciales de senador honorario de partidos políticos? Y al final nunca se nos aclara nada de estos episodios. Fue nacionalizado incluso en una escena pública. Así es, que con Vicente donde Fox. estuvo presente el presidente Fox. Y él llegó otros, muy y pobre otros aquí. extranjeros que tomaron la nacionalidad mexicana. Así es, pero fue un personaje que creció rápidamente. Llegó sin nada en el bolsillo, entró en la muy laboriosa y respetable comunidad china de México y después se convirtió en otra persona. Un personaje soberbio, que tenía mucho dinero, que alardeaba de su poder y de su dinero, y ya era otra persona. Esta transformación también está tratada en mi libro, porque me parece que hay varias historias entrelazadas, y sobre todo la vinculación con el poder. Es un tipo de modus operandi criminal, el de sujetos que salen de la nada y después se vuelven magnates, que se reproducen también en otras partes del mundo. Hay un caso muy parecido en España de una suerte de doble del propio Chen Liyegón, un ciudadano también de origen chino, vinculado a abusos turbios de dinero, lavados de dinero, acusaciones gubernamentales, etc. Esto nos habla de un poder transnacional que mezcla dinero, negocios lícitos, negocios ilícitos, poder y corrupción gubernamental, etcétera, etcétera. ¿Supiste en la investigación, Sergio, de dónde venían y en dónde quedaron los 205 millones de dólares famosos? Y digo famosos porque pues esa es la imagen, la imagen que quedó para la historia. Le llamamos malditos porque... ¿Dinero maldito? Es dinero maldito. A ver. Por lo que le recordaré enseguida. El dinero se nos explicó que había sido decomisado. A mi juicio se vulneraron principios constitucionales. En mi opinión, creo que esto es muy grave porque... ¿Qué se decomisó? El artículo 14 de la Constitución indica que nadie puede ser desposeído de sus bienes o propiedades sin un juicio de por medio. Y sin embargo, mediante argucias administrativas, legaloides incluso, con un respaldo muy poco convincente. ¿Por qué? Porque pasa por encima de preceptos constitucionales. El gobierno en turno se apropió de este dinero y después se repartió entre entidades públicas para favorecer la prevención a la droga, se nos dijo, etcétera, etcétera. Pero el destino real del dinero nunca lo explicó claramente la autoridad, porque incurrió en muchas contradicciones. ¿Y el origen? Mucho menos. O sea, no sabemos con claridad el destino, pero tampoco el origen. Claro, el origen. Ahí, por ejemplo, Chen Liyegón hablaba de que tenía inversionistas que le daban dinero en efectivo y nunca se investigó esto, por lo menos nunca lo hemos sabido nosotros. La presunta red de políticos asociados a Chen Liyegón, ¿se pudo corroborar? ¿Existió o no existió? ¿O fue solo un dicho? Todo quedó en una declaración del principal inculpado. Nunca nos explicaron nada. Se mencionó a personajes de la vida pública y nunca volvimos a saber de esto. ¿Por qué la autoridad no investigó? Volvemos a lo mismo. Yo creo que... ¿No está nada en el expediente? No sabemos. Él habló también de dos cosas muy graves. Una fue que fue extorsionado por policías federales, que en su momento fueron detenidos después, desde luego. Y que él fue coaccionado por un grupo político para guardar este dinero e incluso armas. Pero esto nunca se explicó, esa es la versión de él. Y nunca hay una respuesta racional, consistente, coherente, se investigó esto, se investigó el otro, etcétera, por parte de las autoridades. Cuando uno revisa el caso, lo que volvemos a ver es la falta de cultura de la investigación en el Ministerio Público Mexicano, el desastre de los policías que extorsionan, roban, y el dinero maldito que decía yo. ¿Por qué? Porque muchos de los que intervinieron en el decomiso en sí, al menos más de 6 policías fueron asesinados posteriormente. Estos casos hay que recordarlos. ¿Fueron asesinados los 6 policías? Sí, claro. ¿Y en qué contexto? En contexto aparentemente de vendetas o
o ajusticiamientos. ¿Relacionado con el caso o ya no se Es sabe? probable que sí, por lo menos su momento la Policía Federal indicó que estaban muy preocupados por esto, porque coincidía justamente el ajusticiamiento de estas policías con su papel en el decomiso. Bueno, son historias que no se conocen y son historias que forman parte de este entramado de 7 años. Más o menos. Más o menos, ¿no? Un poco más. Un poco más de 7 años. Sergio González Rodríguez, déjame hacer una pausa. Déjame regresar con el punto. Bueno, si esa cantidad millonaria acumulada de esa manera, que se quedó como la gran imagen histórica que asocia dinero en efectivo con la figura de Shen Liyegón, ¿de dónde el apodo del rey de las efedrinas? ¿Ese es el origen de ese dinero y de otros? ¿O por qué el rey de las efedrinas? Volvemos después de la pausa. Bueno, regresamos, Sergio González Rodríguez, contigo, hablando del robo del siglo, este libro sobre Shen Liyegón. Y bueno, los 205 millones de dólares es la cifra que se recuerda porque es la que estaba acumulada ahí. Pero ¿de qué estamos hablando en global en torno a esta figura y a qué tipo de red criminal, qué tipo de actividad que hizo que a este personaje se le llamara el rey de la efedrina? Fundamentalmente porque a través de sus empresas de importación y exportación, él traía estas materias primas de químicos que posteriormente se presume eran reelaborados como drogas artificiales para enviar al mercado de Estados Unidos. Y había una conexión entre la importación de estas sustancias, la elaboración de sustancias prohibidas y la venta a su vez a grupos criminales de estas sustancias ya prohibidas. Entonces, esto es lo que hizo que creciera mucho la producción de drogas artificiales en México, en un periodo que va aproximadamente del año 2003-2004 hacia el 2007-2008, cuando el gobierno de Estados Unidos empieza en la investigación y quiere desmantelar la conexión china que le llamaron. Y el personaje protagonista de esta conexión china se atribuye a Shen Liyegón. Estamos hablando de actividad farmacéutica establecida en México. Legal, por una legal, parte. es decir, aquí estamos hablando de cómo la industria farmacéutica o parte de la industria farmacéutica, bueno, pues desde luego adquiría este tipo de materiales. Son materias primas que se elaboran para fármacos legales, pero en un momento dado, si se es desviado esta materia prima para la producción de sustancias ilegales, es ahí donde viene el problema. Pero ahí está el negocio, cómo encubrían un asunto con el otro. Y esa es lo que lleva a decir que Shen Liyegón era el gran zar del ocultamiento, ¿no? Pero todo esto falta el juicio para que nos aclaren la situación. Desde luego hay personajes que son atribuidos en sus operaciones también a cierta complejidad con Shen Liyegón. Están desde luego detenidos, ya enjuiciados con penas muy altas, y falta que Shen Liyegón llegara a México en algún momento, extraditado, para que empezara a aclararse un poco esto. Pero a ver, extraditado a México para que se investigue en México, pero si está en los Estados Unidos, ¿y ahí qué se investiga? ¿O cuál es el estado de las cosas en Estados Unidos? El gobierno de Estados Unidos se negó a hacer una investigación sobre esto, asumiendo que Pues si está detenido. Era un asunto que tendría que hacer México. ¿Y mientras? ¿Detenido pues, solamente? Sobre todo porque Shen Liyegón empezó a ser encausado por el gobierno de Estados Unidos por asuntos de narcotráfico, pero retiró la acusación. ¿Por qué? Aparentemente porque los costos del juicio eran muy caros. No, Sergio, entonces, por favor. Dejar que el asunto pero no puede quedara decir en Estados manos de Unidos los eso. mexicanos. Y sin embargo, claro, como Shen Liyegón y su defensa en Estados Unidos apeló y ha estado retrasando la extradición, pues todavía no regresa a México. Y no sabemos si va a regresar. Ahora, Es posible que él llegue a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para no regresar. No hay que olvidar que por lo menos se ha conocido que tiene mucho dinero todavía en un banco chino, pero el gobierno chino dijo no te lo regresamos hasta que no se aclare tu situación legal, hasta que no pase tu juicio. de lo que se sabe de que empezó esta historia o que se conoció esta historia, ¿cuáles son los
protagonistas. ¿Solamente aparece Shen Liga? ¿Es solitario en su acción? No, yo creo que tenemos que ver aquí las personas que encauzaron todo esto. Desde luego hay una responsabilidad política de los gobernantes al más alto nivel en México, de los operadores policíacos, del procurador en turno. Y estamos hablando de los mismos personajes que han estado en los ámbitos de seguridad pública de México desde hace una década. Y estamos hablando de operadores del Poder Ejecutivo que suelen ser muy poco respetuosos de la Constitución y hacen una serie de manejos que les permite reafirmar su carrera, pero a costa de la propia sociedad. No podemos nosotros esclarecer estos episodios sin exigir que la autoridad investigue a fondo lo que hay de por medio. ¿Qué supiste de la biografía del personaje? Porque dijiste que era un personaje con un origen y que después se convirtió en un magnate. ¿Quién es Shen Liga? Es un personaje bastante oscuro porque llega a México joven y entonces él llega aproximadamente de 30 años. Y él llega a México porque por un convenio por correo postal consigue un trato matrimonial con una muchacha de la colonia china en México. Entonces, por una fotografía ella lo acepta y él viene a México. Pero no tiene nada, es un técnico farmacéutico chino que llega a trabajar aquí en algunos laboratorios y empieza a crecer su carrera, y empieza a crecer su tarea y su fortuna. Y ella, que es un trasfondo de una historia bastante dramática, pues se ve envuelta en esta transformación del que fue su marido, el que es su marido a la fecha, ¿no? Hasta donde entiendo. Y el personaje ya cambió completamente, ya no es la persona que ella conoció. Y ella acaba en la cárcel ahora, sigue en la cárcel por esta situación, ¿no? Es un caso muy trágico, ¿no? Ella es licenciada en medicina y tenía su propia carrera, cuidaba a los hijos que procrearon, y sin embargo está inmersa en una trama verdaderamente infernal. ¿Tuviste contacto con ella? No, es decir, es muy difícil lograr contacto, no quiere tener ninguna relación pública. De por sí hay que recordar que la colonia china es sumamente discreta y cuando uno trata de acercarse no hay muchas posibilidades de que hablen sobre situaciones que además son, por lo que he descrito, sumamente dramáticas. Bueno, Sergio, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación sobre esta historia que, como bueno, hemos dicho, atrapó y atrapa la atención en su momento. ¿Por qué escribir de ello? Es decir, ¿cuál es el motor, el impulso? Tantos años después, no sé cuánto te tomó hacer este libro. Después de la pausa nos cuentas los detalles. Volvemos con Sergio. Bueno, entramos en la parte final, regresamos con Sergio González Rodríguez, el robo del siglo, volvemos con él. Bueno, Sergio, seguimos hablando contigo acerca de Shen Liga y te preguntaba en el corte, lo hago ahora al aire. Desde luego, cuando alguien hace un libro con estas características, me imagino que buscaste a Shen Liga, buscaste a su entorno, ¿pudiste hablar con él? ¿Pudiste hablar con su entorno? No, desgraciadamente ¿Lo intentaste? No se pudo lograr la conexión personal porque hay una negativa estricta por parte de él para las entrevistas. No quiere tener ninguna entrevista, con los abogados lo intentamos. O sea, ¿pudiste hablar con alguno de los que fueron mencionados en esta historia? Con alguno de los personajes vinculados externamente, sí. Pero directamente los personajes aparecen como muy discretos para el testimonio público, sobre todo porque implica su propio proceso. Y tienen órdenes de sus abogados de no hablar nada que comprometa el proceso. Por lo tanto, y ante esta amenaza, es muy difícil que tú conseguir entrevista directa con los protagonistas. Lo hemos intentado, pero no fue posible. ¿Qué resumen hace, Sergio, entonces, de lo que pudiste revisar? ¿Cuánto tiempo te tomó? Mira, me tomó aproximadamente unos 3 años. 3 años. 3 o 4 años. Pero, ¿por qué investigar esto a estas alturas? Porque me parece que retrospectivamente podemos recuperar muy bien cuál es la
situación de nuestras autoridades para casos de gran impacto social? ¿Cuál es la capacidad de investigar o no de las autoridades? ¿Cómo se maneja en los medios este tipo de asuntos? ¿Por qué se trivializa en lugar de analizarlos a fondo? ¿Por qué todo queda como una anécdota y una broma? Cuando hay asuntos muy graves, sobre todo la vulneración de principios constitucionales. Esto es muy grave. Cuando se usa esta cultura de la legalidad, entre comillas, para justificar actos políticos que no son justificables, me parece que merecen una investigación. Por eso traté de indagar sobre esto. Y sobre todo, entender en qué entorno político nos desarrollamos como ciudadanos. De pronto todo es distante, todo es manipulado en la información y no tenemos capacidad de hacer preguntas. El principio fundamental que mueve a la ciudadanía tiene que ser hacer preguntas, saber hacer preguntas, pertinentes o impertinentes. Imagínate si un periodista no lo va a hacer. Es su obligación, es su responsabilidad. Por eso creo yo que señalar estas anomalías es un modo de esclarecer lo viciado de una vida pública acostumbrada a la opacidad, a la prepotencia, a la falta de respetos constitucionales. Si pudiera hacer un resumen de el estado de las cosas sobre este caso, ¿cuál sería? ¿Que tenemos más dudas abiertas o algo se supo al final? Estamos abiertos en un final absolutamente imprevisible. No sabemos qué va a pasar con San Llegón, vendrá o no vendrá. ¿Qué va a pasar con la aclaración de los dineros? No sabemos. Y sobre todo el asunto de la impunidad de los delitos. En México sigue siendo muy alta. Y ¿cuántos delitos hay aquí involucrados? Hay muchas personas. Por ejemplo, estamos que la autoridad encausa a personajes que después reaparecen en la vida pública sin haber sido perseguidos debidamente. Es decir, personajes protegidos o soslayados en sus actividades ilícitas que reaparecen años después, de alguna manera protegidos por las autoridades. Ahí menciono algunos casos en mi libro. Y el asunto sobre todo de cómo es posible que autoridades no se sujeten a un orden, a un respeto, a un comportamiento público abierto y ejemplar. Eso es lo que más me alarma. Por eso hablo de impunidad, por eso hablo de insatisfacción frente a estos hechos. Ahora, estamos hablando de, efectivamente, un personaje que se convirtió en punto de referencia, bueno, por todo lo que involucra su historia, pero lo más grave de todo, y vuelvo a preguntar de eso, era sus propios dichos. Al final de cuentas, esos dichos que relacionaban su existencia en México con una presunta asociación con políticos, ¿en Estados Unidos se llegó a investigar algo? ¿Había incluso alguna línea abierta de investigación en la Unión Americana? No. Que yo sepa, no. Siendo esto un asunto que está completamente controlado por las agencias de seguridad de Estados Unidos, me da la impresión que más bien hay un juego geopolítico. La llamada conexión China es una de las líneas que más atraen al gobierno de Estados Unidos por su importancia geopolítica. Y ahí es donde entra el juego turbio de las tendencias demostradas y documentadas de emplear la geopolítica mezclada con crimen organizado, con contrabando, con espionaje, etcétera, etcétera. Es la otra línea que aparece también en mi libro. Cómo estamos en un juego de grandes fuerzas geopolíticas y se nos entrega como una anécdota de policías y ladrones. Ahí no estoy de acuerdo. Tenemos que ahondar en la lectura de los fenómenos más allá de policías y ladrones. Esto es mucho más profundo y trascendente. Así es. Pues Sergio González Rodríguez, te agradezco que hayas estado aquí para conversar sobre esto que has titulado El robo del siglo y nos mantendremos en comunicación. Muchísimas gracias. Gracias por estar en CNN esta noche y a usted gracias que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Lo esperamos mañana. Buenas noches. Hola, soy Rey Rodríguez, CNN México.